¿Alguna vez has notado cómo al mundo le encanta reírse de las personas que sueñan en grande? Parece que siempre que alguien se atreve a decir algo fuera de lo común, aparece alguien dispuesto a burlarse. Y si te dijera que, a veces, la risa de desprecio no es más que el preludio de una gran vuelta. Imagina entrar a una entrevista de trabajo, decir con orgullo que hablas 9 idiomas, y ver al dueño de la empresa reírse en tu cara, como si fuera imposible. Esta es una de esas historias que desmontan prejuicios y prueban que el talento no tiene etiqueta de precio. Prepárate. Lo que comenzó con burla, terminó en asombro, contrato millonario y una lección eterna sobre humildad y reconocimiento. Porque, al final de cuentas, no es quien ríe primero quien gana, sino quien demuestra que lo imposible es solo cuestión de preparación. Clara llegó a la entrevista con ese nudo en el estómago que todos hemos sentido alguna vez. ¿Sabes cuando entras en una sala y notas, de inmediato, que te juzgan por la ropa, la forma de ser o incluso por tu silencio? Pues bien, eso fue exactamente lo que vivió frente al señor Víctor. Él, con su postura de millonario acostumbrado a controlar ambientes, apenas disimuló la sonrisa de desdén cuando escuchó a Clara decir que hablaba 9 idiomas. Para él, aquello era un chiste. Como si una joven sencilla hubiera inventado la historia solo para parecer más interesante. Esa escena es más común de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces no ha sido subestimado? Quizá por hablar con acento, por venir de un barrio humilde o por no mostrar el estándar que tanto valora el mercado. Es curioso cómo algunas personas creen que la inteligencia tiene dirección o que el conocimiento depende de títulos caros. Recuerdo a un alumno que tuve una vez. No tenía dinero para cursos, pero devoraba libros en bibliotecas públicas y aprendió inglés solo viendo series sin subtítulos. ¿El resultado? Hoy trabaja en una multinacional. Lo que Víctor no entendía, y que mucha gente tampoco entiende, es que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en el equipaje invisible que llevamos dentro. Clara estaba allí no para presumir, sino para mostrar quién era, y aunque sus palabras hubieran sido dichas con orgullo, en el fondo traían la marca de años de dedicación. Claro que, en ese instante, la mirada escéptica de Víctor parecía dictar el rumbo de la conversación. Pero, ¿será que las apariencias cuentan toda la historia o hay algo oculto que cambia por completo el juego? Detrás de cada persona existe una historia que rara vez los demás alcanzan a ver. En el caso de Clara, la sencillez era solo la punta del iceberg. Nació en una familia humilde, donde cada logro dependía de un esfuerzo doble. Mientras muchos tenían profesores particulares, ella contaba apenas con libros usados comprados en librerías de segunda mano y unas horas de internet prestada en cibercafés. Pero el detalle que pocos sabían es que ese escenario, en lugar de limitarla, fue lo que despertó su disciplina inquebrantable. Clara encontró en los idiomas una forma de viajar sin moverse del lugar. Imagina a una joven que, sin recursos para conocer otros países, se sumergía en obras literarias en inglés, seguía noticieros en francés y se arriesgaba en chats en línea en mandarín. Eso no era solo curiosidad, era resistencia, era visión. Mientras sus amigos soñaban con ropa de marca, ella soñaba con entender el mundo, y poco a poco, ese conocimiento invisible se iba convirtiendo en parte de su identidad. Es curioso cómo el pasado humilde muchas veces se vuelve invisible a ojos apresurados, solo que ese invisible es precisamente lo que construye carácter. Clara, además de aprender idiomas, se involucró en ONGs, traduciendo de manera voluntaria para comunidades que necesitaban apoyo. Quien mira desde fuera puede pensar que es poco, pero piensa, ¿cuántas puertas has dejado de abrir porque no reconociste el valor oculto en alguien? Y es justamente ese equipaje silencioso el que prepara el terreno para giros inesperados. El destino adora poner a prueba a quien se prepara en silencio, y Clara lo descubrió en ese instante. Para desenmascarar lo que creía ser una mentira, Víctor decidió poner fuego a la prueba. Le pidió que tradujera, de improviso, una negociación en árabe con unos inversionistas que esperaban en la sala contigua. Esperaba verla tartamudear, sonrojarse y perderse entre palabras. Era la típica trampa de quien está seguro de conocer ya el desenlace. Pero la vida, como un buen juego de ajedrez, suele recompensar a quien piensa varias jugadas por adelantado. Clara, acostumbrada a estudiar sola,
Sabía cómo manejar ese tipo de presión. Es como el estudiante que resuelve ejercicios más difíciles solo para entrenar. Cuando llega el examen, ya está listo. El detalle es que Víctor subestimaba justamente eso, el poder de la práctica silenciosa. Y fue en ese momento que la sala se transformó en un escenario, con todos esperando el espectáculo del fracaso. Ese tipo de desafío nos recuerda que las oportunidades muchas veces vienen disfrazadas de provocaciones. ¿Cuántas veces alguien te ha puesto a prueba esperando que cayeras? La pregunta es, ¿te preparaste para ese día o decidiste improvisar a oscuras? Clara, con la mirada firme, sabía que no estaba solo en una entrevista, sino ante la oportunidad de mostrar un talento que nadie podría ignorar. Y cuando abrió la boca para responder, el rumbo de la historia comenzó a cambiar de manera inesperada. Cuando Clara empezó a hablar, el silencio se apoderó de la sala. Sus palabras en árabe fluían con naturalidad, como si hubiera nacido en ese idioma. Los inversionistas, antes desconfiados, se miraron entre sí con admiración. No era solo traducción, era comprensión cultural, entonación correcta, matices que solo quien vive de verdad la lengua puede transmitir. Lo que Víctor esperaba que fuera una humillación, se convirtió en un espectáculo de competencia. Y por si fuera poco, Clara decidió expandir su presentación. En cuestión de minutos, alternó entre francés, alemán y mandarín, demostrando no solo habilidad técnica, sino una confianza inquebrantable. Los inversionistas quedaron encantados, e incluso rieron, impresionados con su espontaneidad. Era como ver a un músico que, en vez de tocar solo la partitura, improvisa y emociona al público. El talento de Clara no era ensayado, era vivido. Ese momento es la prueba de que la excelencia siempre encuentra espacio para brillar. Quien no ha presenciado alguna vez a alguien que, frente a una situación inesperada, revela una habilidad oculta y cambia el rumbo de la conversación? La diferencia es que para Clara, no era suerte, era preparación. Y mientras Víctor intentaba comprender lo que veía, los inversionistas ya pedían que ella continuara dirigiendo la reunión, abriendo camino a algo aún mayor. Víctor, que minutos antes reía con burla, ahora permanecía en silencio, tratando de disimular la incomodidad. Sus ojos no podían ocultar la sorpresa al ver a Clara brillar frente a los inversionistas. Era como apostar contra un caballo perdedor y descubrir, atónito, que no solo ganó, sino que batió récords. El peso de aquella reviravolta cayó sobre él como un golpe invisible. Los elogios de los inversionistas solo aumentaban la incredulidad. Decían que nunca habían visto tanta preparación en tan poco tiempo de contacto y recomendaban la contratación inmediata. Imagina la incomodidad de Víctor, acostumbrado a ser la referencia en cualquier sala. Ahora era él quien se convertía en espectador de la competencia ajena. Es el tipo de sacudida que desmonta certezas y también el orgullo. Esa escena nos recuerda algo esencial. Quien subestima, casi siempre es sorprendido. ¿Cuántas veces no has escuchado a alguien decir, eso es imposible, y después tuvo que tragarse sus palabras? Víctor sintió, en ese instante, la fuerza de un talento que no podía ser negado. Pero lo que aún no sabía era que ese asombro sería apenas el comienzo de un cambio mucho mayor, no solo para la empresa, sino para su propia visión del mundo. Lo que parecía solo una prueba se transformó en un parteaguas para la empresa. Clara, al asumir naturalmente la conducción de la negociación, logró no solo mantener el diálogo fluido, sino también ganarse la confianza de los inversionistas. El resultado fue sorprendente. El contrato millonario que estaba a punto de perderse se cerró en condiciones aún más favorables. Era como ver a alguien salvar un partido en el tiempo de descuento, cuando todos ya creían en la derrota. Su habilidad no se limitó a las palabras. Clara demostró visión estratégica, articulando detalles que incluso los directores más experimentados habían pasado por alto. Eso hizo que los inversionistas vieran a la multinacional con nuevos ojos. Era la prueba de que un talento individual puede convertirse en un diferencial competitivo. Al fin y al cabo, en un mercado globalizado, no basta tener productos. Es necesario tener personas capaces de conectar culturas. Y fue precisamente esa conexión la que abrió puertas inesperadas. En una sola reunión, la empresa consiguió acceso a mercados internacionales que antes parecían inalcanzables. Víctor, que antes reía, ahora observaba en silencio la espectacular remontada que nacía frente a él.
Pero el impacto no se limitaría al contrato. Los pasillos de esa empresa comenzarían a hablar de Clara, y su nombre resonaría mucho más allá de aquella sala. Al día siguiente, el ambiente en la empresa ya no era el mismo. Los pasillos estaban llenos de murmullos sobre la joven que había transformado una negociación casi perdida en una victoria histórica. Víctor, acostumbrado a ser la estrella solitaria de las reuniones, tuvo que dar un paso atrás y reconocer algo inédito. Había subestimado a Clara. Frente a todos los empleados, subió al escenario de la reunión general y con voz firme anunció su decisión. No se limitó a pedir disculpas. Víctor se aseguró de reconocer públicamente el valor de Clara. Declaró que no solo la contrataría, sino que además la colocaría en una posición de liderazgo. Fue un choque para muchos empleados, que vieron en ese gesto no solo la valoración de un talento, sino también una ruptura con la cultura de arrogancia que reinaba en la empresa. Era como presenciar un barco cambiar de rumbo en pleno mar abierto. Ese reconocimiento público fue más que un ascenso, fue un símbolo, un mensaje de que nadie debería ser juzgado solo por su apariencia o por un currículo tradicional. Clara, que antes había entrado tímida, ahora era aplaudida de pie. La mirada emocionada de algunos compañeros dejaba claro, no se trataba solo de ella, sino de todos aquellos que alguna vez habían sido invisibilizados. Pero aún había una transformación mayor en camino, y no sería únicamente profesional. Víctor, que antes reía con arrogancia, comenzó a reflexionar sobre sus propias actitudes. No se trataba solo de Clara, sino de todas las personas que había juzgado de forma superficial. Es curioso cómo, a veces la vida utiliza situaciones simples para darnos lecciones profundas. Aquel episodio le hizo comprender que el verdadero talento no está en las apariencias, sino en la dedicación silenciosa que pocos logran sostener durante años. Se dio cuenta de que la risa de burla que había dirigido a Clara era, en realidad, un reflejo de sus propios prejuicios, y esa constatación dolió más que cualquier derrota financiera. Es como cuando alguien sostiene un espejo frente a nosotros y nos muestra una imagen que no queremos admitir. Víctor entendió que necesitaba cambiar, no solo como empresario, sino como ser humano, y ese cambio comenzaba con el reconocimiento de sus fallas. Muchos podrían pensar que esa transformación sería temporal, pero Víctor llevaba ese momento como una marca. La entrevista de Clara se convirtió en un antes y un después en su vida, recordándole constantemente que el conocimiento es una riqueza que el dinero no compra. Aunque no tuviera el valor de confesarlo en voz alta, la verdad es que Clara se había convertido en su espejo. Pero ese espejo aún le traería nuevas reflexiones cuando ella decidiera proponer algo inesperado. Clara, frente al anuncio de su nueva posición, sorprendió a todos al poner una condición. No pidió más salario, beneficios extras ni privilegios personales. Su exigencia era simple pero poderosa, que la empresa invirtiera en programas de capacitación para jóvenes humildes, como ella lo había sido alguna vez. Ese pedido demostró que su visión iba mucho más allá del éxito individual. Se trataba de abrir puertas para otros. Víctor, al escuchar aquello, sintió nuevamente el peso de su transformación. Esperaba gratitud silenciosa o aceptación inmediata, pero encontró grandeza en el propósito de Clara. Era como si, en ese instante, ella devolviera al mundo todo lo que había conquistado con su propio esfuerzo. La petición no solo era justa, era visionaria. Preparar a la empresa para ser no solo rentable, sino también socialmente relevante. Esa actitud de Clara nos recuerda que el verdadero poder no está en lo que acumulamos, sino en lo que multiplicamos. ¿Cuántos líderes has visto que pudieron haber hecho la diferencia y no lo hicieron? Clara eligió el camino más difícil, usar su conquista para inspirar cambios colectivos. Y poco sabía ella que ese gesto abriría las puertas a algo aún más profundo, capaz de marcar la memoria de todos los que presenciaron aquella historia. El tiempo, ese juez silencioso e implacable, le mostró a Víctor que algunas memorias no desaparecen. La escena de Clara, firme y segura frente a él, se convirtió en un buen fantasma, no de aquellos que asustan, sino de los que recuerdan, día tras día, una lección que no se puede ignorar. Cada vez que entraba en una sala de reuniones y sentía la tentación de subestimar a alguien, la imagen de la joven de mirada serena surgía en su mente. Era como si un espejo invisible se colocara frente a él, reflejando no solo sus decisiones,
sino también sus prejuicios. Descubrió que, por más que el dinero compre comodidad, lujo e incluso poder, hay algo que jamás alcanzará: el valor incalculable del conocimiento, unido a la determinación. Clara, por su parte, siguió construyendo su trayectoria con la misma humildad de siempre. No se dejó ilusionar por el cargo ni por el reconocimiento inmediato. Continuaba frecuentando bibliotecas, enseñando a jóvenes en ONG y aprendiendo nuevos idiomas solo por placer. Era como si dijera con cada acción que el verdadero liderazgo no se ejerce con el título en una tarjeta, sino con el ejemplo en el día a día. ¿Cuántas veces, en tu vida, has encontrado a alguien así? Alguien que inspira más por la coherencia que por el discurso. Pues Clara se había convertido en esa referencia, una brújula silenciosa para todos los que cruzaban su camino. La empresa, antes conocida únicamente por sus robustas ganancias, comenzó a cargar con un nuevo valor en el mercado: propósito. Inversores empezaron a comentar no solo sobre los contratos firmados, sino sobre los programas sociales que Clara había propuesto y que Víctor, ya transformado, apoyaba. Jóvenes de barrios periféricos comenzaron a recibir becas de estudio, entrenamientos en idiomas y oportunidades de prácticas. Muchos de ellos, años después, regresaron para contar que aquel proyecto había cambiado el rumbo de sus vidas. Y en el fondo, todo comenzó con una risa de burla que se transformó en arrepentimiento. Con el tiempo, Víctor aprendió a mirar más allá de la superficie. Él, que un día había medido a las personas por el traje, el reloj o el diploma en la pared, pasó a buscar en los ojos de la gente la chispa de la voluntad de aprender. Descubrió que el conocimiento no se mide por un pedazo de papel, sino por la capacidad de reinventarse. Y eso no se limitaba al mundo corporativo. Comenzó a aplicar esa visión también en su vida personal. Percibía, por ejemplo, que conversaciones simples con empleados de cargos más modestos traían lecciones de vida que ninguna universidad de élite podría enseñar. ¿Cuántas veces has subestimado a alguien sin darte cuenta? Tal vez miraste al repartidor que dejó tu comida y nunca imaginaste que podría estar estudiando ingeniería en su tiempo libre. Tal vez pasaste junto a una limpiadora sin pensar que podía ser una poeta, guardando versos en cuadernos escondidos. Esa es la esencia de la lección eterna: nunca medir el valor de una persona por lo que los ojos superficiales alcanzan a ver. Víctor ahora no solo lo entendía, lo sentía en cada fibra de su ser, porque había sido expuesto y humillado por su propia arrogancia. Clara, en cambio, sabía que su victoria no era solo personal. Cada vez que alguien la buscaba, inspirado por su historia, reforzaba dentro de sí que tenía una misión mayor. Cuando daba charlas a grupos de jóvenes, siempre contaba su recorrido, no para ser aplaudida, sino para demostrar que la disciplina es más poderosa que la suerte. Ella decía: no se trata de cuántas puertas se cierran, sino de cuántas veces insistes en golpear hasta encontrar la correcta. Y esos jóvenes, al escucharla, sentían que no estaban solos. Después de todo, si una chica que estudiaba con libros usados e internet de cibercafé lo logró, ¿por qué ellos no podrían? Es curioso cómo algunas historias se convierten en metáforas vivas. La entrevista de Clara pasó a contarse dentro de la empresa como una especie de leyenda corporativa. Los nuevos empleados la escuchaban y quedaban boquiabiertos con la transformación de Víctor y el brillo de Clara. Era como un cuento moderno sobre humildad, competencia y superación. Incluso en reuniones internacionales, Víctor se aseguraba de citar la experiencia, reconociendo públicamente su error. Transformó su vergüenza en una herramienta de aprendizaje colectivo, y eso, irónicamente, aumentó el respeto que recibía. Lo más impresionante es que la lección no se detuvo en él. Los empleados comenzaron a revisar sus propios prejuicios, sus propios hábitos de juicio. El ambiente de trabajo, antes rígido y competitivo, pasó a ser más colaborativo y humano. Las personas comenzaron a mirarse unas a otras con más empatía. Y todo esto porque una joven se atrevió a decir, con orgullo, que hablaba 9 idiomas, y no permitió que la risa de burla fuera más fuerte que su determinación. Este tipo de transformación nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces dejaste de creer en ti porque alguien se rió de tus sueños? ¿Cuántas ideas quedaron guardadas en un cajón porque alguien dijo que eran demasiado grandes para ti?
Clara nos enseña que la opinión ajena no es sentencia, sino apenas un ruido. Lo que realmente define tu futuro es cuánto crees en tu propia voz, incluso cuando el mundo entero intenta silenciarla. Víctor, al final de su vida, confesaba que su mayor riqueza no fueron los millones acumulados, sino el aprendizaje que una simple entrevista le proporcionó. Decía, en conversaciones íntimas, que Clara le devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido, la capacidad de ver al ser humano antes que al lucro. Ese cambio hizo que fuera recordado no solo como un empresario, sino como alguien que, a pesar de sus errores, supo aprender de ellos. Y es justamente ahí donde habita la lección eterna. El conocimiento, la dedicación y la empatía son riquezas que jamás se devalúan. El dinero puede perderse, las empresas pueden quebrar, pero aquello que llevas dentro de ti, el coraje de aprender, la disciplina de persistir y la generosidad de compartir, eso nadie puede quitártelo. Víctor y Clara se convirtieron en símbolos de que, a veces, las mayores revoluciones empiezan en momentos simples, casi banales, pero que lo cambian todo. Al final, esta historia no trata solo de una entrevista de trabajo, trata de cada uno de nosotros, de las veces que nos reímos de los demás o fuimos ridiculizados. Se trata de cómo transformamos dolor en fuerza y prejuicio en propósito. La vida no nos juzga por lo que tenemos, sino por lo que hacemos con lo que conquistamos. Y si lo piensas bien, notarás que la verdadera pregunta no es si habrías creído en Clara en aquella sala, sino si hoy crees en ti mismo frente a tus propias batallas. Y ahora, te pregunto con el corazón abierto, ¿cuántas veces dejaste que alguien se burlara de tus sueños sin siquiera darte el derecho de intentar probar lo contrario? Tal vez dijeron que no tenías suficiente talento, que no tenías dinero, que no tenías el perfil adecuado. Quizás incluso se rieron, como Víctor se rió de Clara, creyendo que tu sueño era demasiado grande para tu realidad. Pero piénsalo bien, ¿no será justamente en esa risa burlona donde se esconde la oportunidad de una gran transformación? Historias como la de Clara nos muestran que la burla puede ser combustible. Cada palabra de desprecio, cada mirada de juicio, puede convertirse en un motor poderoso si decides no detenerte. Mira, no se trata de demostrar a los demás, sino de demostrarte a ti mismo que tienes más fuerza, más disciplina y más capacidad de lo que imaginas. Es como cuando un atleta escucha que jamás podrá correr una maratón y años después cruza la meta ovacionado. La victoria, en esos casos, no está en el aplauso, sino en el silencio interior que dice, lo logré. El verdadero poder no está en acumular millones, sino en creer en ti cuando nadie más lo hace. Piensa en cuántas personas famosas comenzaron siendo desacreditadas. Walt Disney fue despedido de un periódico porque dijeron que no tenía creatividad. J.K. Rowling recibió decenas de rechazos antes de que Harry Potter fuera publicado. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa antes de volver y transformar Apple en una potencia. Si ellos hubieran desistido en la primera risa de desprecio, tal vez el mundo nunca habría conocido sus creaciones. Entonces dime, ¿cuál es la excusa que usas para no continuar? Es necesario entender, siempre existirán personas listas para juzgar, reír o menospreciar. Pero ¿sabes qué diferencia a los que vencen de los que se rinden? La forma en que responden a ese juicio. Clara no respondió con rabia ni con resentimiento. Dejó que sus resultados hablaran más fuerte. Y eso mismo puedes hacer tú. En lugar de gastar energía intentando convencer a los demás de que eres capaz, gasta energía preparándote hasta que los hechos sean innegables. Ahora, haz una pausa y reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida has permitido que la risa de los demás sea más fuerte que tu propia voz? Puede ser en el trabajo, cuando tragas tus ideas por miedo a parecer ingenuo. Puede ser en los estudios, cuando piensas que no tienes suficiente tiempo y te convences de que no lo lograrás. Incluso puede ser en la vida personal, cuando un sueño íntimo parece demasiado grande y tú mismo empiezas a reírte de ti. Pero, ¿no será hora de transformar esa risa en motivación? Mira, no se trata solo de conquistar éxito financiero o reconocimiento. Se trata de dignidad, de saber que no te inclinaste ante la arrogancia ajena, de mirar atrás, años después, y sentir orgullo de no haber desistido cuando todo parecía indicar lo contrario. Es convertirse en ejemplo para los que vienen después,
así como Clara lo fue para aquellos jóvenes que empezaron a creer que también podían aprender, crecer y transformar sus vidas. Y la verdad es que el mundo necesita más personas como tú, dispuestas a transformar humillación en combustible, duda en certeza y dolor en legado. Piensa, ¿qué impacto puedes causar si decides hoy no callar más frente a la burla? Tal vez sea abrir un negocio que todos dicen que es imposible. Tal vez sea escribir ese libro que tienes guardado en un cajón desde hace años. Tal vez sea simplemente creer que tu historia, por más sencilla que parezca, puede inspirar a alguien. Y si te dijera que no es quien ríe primero quien vence, sino quien resiste hasta el final, ¿lo creerías? Eso cambia por completo la forma en que vemos los desafíos. Víctor se rió, pero Clara transformó su disciplina en victoria. El mundo está lleno de Víctores, pero también carece de Claras. Y la elección es tuya. ¿Serás recordado como quien dudó o como quien demostró que era posible? Cada vez que dudes de ti, recuerda esta historia. Úsala como un mantra. Cuando alguien se burle de tus objetivos, piensa en Clara. Cuando alguien minimice tu capacidad, recuerda aquella sala donde fue ridiculizada y, minutos después, exaltada. Esa memoria no tiene que ser solo de ella, puede ser tuya también, si decides transformar los próximos capítulos de tu vida en lecciones eternas. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿qué harás la próxima vez que alguien dude de ti? ¿Bajarás la cabeza y te convencerás de que no vale la pena insistir? ¿O alzarás la mirada, respirarás hondo y demostrarás que estás listo para darle la vuelta al juego? Tal vez el próximo contrato millonario no esté en una sala de reuniones, sino en la oportunidad de probarte a ti mismo que puedes más. Y si esta reflexión te movió por dentro, te hago una invitación sincera. No dejes que esa chispa se apague. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando historias como esta, porque cada video aquí no es solo entretenimiento, es una oportunidad de despertar en ti aquello que ya existe, pero que muchas veces permanece dormido. Si Clara logró transformar una risa en victoria, tú también puedes transformar tus obstáculos en trampolines. Al final, todo se resume a una elección: permanecer preso a las risas de quienes dudan o escribir tu propia historia de superación. Y créeme, el mundo está esperando tu versión de lección eterna. Entonces dime, ¿cuál será el próximo paso que darás?